Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Yo espero que esto lo puedas estar procesando, que le pidas al Señor día a día que así lo haga y que nos ayude a entender como iglesia y en lo personal y como familia, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo hacer el Señor en cada uno de nosotros? Todos tenemos planes, como veíamos el primer domingo del año, todos tenemos sueños, todos proyectamos cosas y está muy bien siempre y cuando sepamos que dependemos de Él. Y por encima de lo que a nosotros, o lo voy a poner en primera persona, por encima de lo que a mí me guste o de lo que yo quiera, están los propósitos del Señor. Y eso es algo que mientras antes lo entendamos, lo atesoremos y nos alineemos a esa forma de vivir y de pensar, a esa verdad, más fácil va a ser nuestra vida, porque de otra manera estamos pulseándole a Dios. ¿Quién podrá ganarle eso? Qué tontería pretender discutirle al Señor. Qué tontería, qué cosa que no tiene ningún tipo de fruto, argumentarle al Señor que yo tengo alguna alternativa mejor o más inteligente para mi vida de la que Él pueda haber diseñado, ¿no? Si Él ya de antemano preparó buenas obras para nosotros, ¿quién sería yo para decirle al Señor, no, mira, vos sabés que es más conveniente esto, Señor? Vos no te has dado cuenta, vos no lo viste, pero yo que soy tan inteligente, nadie diría así, pero en los hechos a veces, ¿no? Bueno, acompáñenme, vamos a leer una historia bien conocida, preciosa, una parábola que contó Jesús, que está en Mateo capítulo 13. Todo el mundo la conoce como la parábola del sembrador. La voy a leer en la traducción lenguaje actual y dice así: un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. ¿Cómo es el camino en el campo? ¿Cómo son las huellas, la tierra, cómo está en la zona del camino, en los campos? Los que hemos andado alguna vez sabremos que ni la gramilla crece. ¿Se fijaron que donde están las huellas, por donde pasa el carro o por donde pasa la camioneta, la huella está bien marcada porque ni la gramilla crece? Y eso que la gramilla, vieron que aparece por todos lados, es dura. Bueno, dice que parte de la semilla que este agricultor o que este campesino salió a sembrar cayó en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo, Jesús explica a sus discípulos lo que significaba esta historia y dice, ahora, verso 18, ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos, acá ya no está hablando de semillas, sino de personas, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Fíjense que Jesús habla claramente
de que el diablo existe y habla de cuál es la obra que hace el diablo, cuál es la intención. Así como Dios tiene un propósito para con nosotros, también el enemigo tiene un propósito. Y el propósito del enemigo es que los que recibimos la palabra, que la gente que escucha el mensaje del Evangelio, se lo olvide, lo postergue, lo ridiculice, dude o cualquier cosa que haga que una persona no ponga verdadera atención en ese mensaje. ¿Sí? Entonces, esas semillas que cayeron junto al camino, que Jesús dice vinieron las aves y se la comieron, representan o figuran a personas que escuchan el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, pero porque no lo entienden, no le dan la verdadera importancia, viene el diablo y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino, aclara Jesús. Verso 20. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Porque la palabra de Dios, así como la lluvia, dice Isaías, cuando llega a la tierra, no la deja igual. ¿Vieron qué pasa con la tierra después de una lluvia? Empieza a germinar, a producir. A lo mejor no hay nada sembrado, no hay nada productivo, pero así sea la gramilla va a crecer. Y si hay fruta o si hay una huerta sembrada, qué bendición cuando cae la lluvia, porque esa lluvia de alguna manera activa lo que hay en la tierra y la hace germinar y producir. Y el libro de Isaías dice, así hace la palabra cuando entra en nuestra vida. Nos cambia, nos transforma, nos confronta, nos hace entender lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestras motivaciones. Pone luz a donde antes había oscuridad. Pero acá dice Jesús que las personas o las semillas que cayeron entre espinos representan a personas que escuchan la palabra, la reciben de buen ánimo, pero no permiten que la palabra los transforme, los cambie. ¡Ay, es tan linda la palabra de Dios! Claro, porque habla de prosperidad y de bendición y de paz, pero cuando la palabra de Dios habla de que tenemos que perdonar, por ejemplo, muchos tenemos nuestros argumentos más que atornillados al cerebro y al corazón para decir que no vamos a perdonar. Entonces no dejamos que la palabra nos cambie. O la palabra viene a mostrarnos nuestra infidelidad, ya sea en el matrimonio, ya sea para con el Señor o en las amistades. O la palabra viene a mostrarnos que no somos verdaderos cuando hablamos, que estamos acostumbrados a la maña de la mentira. Entonces tenemos la opción de dejar que la palabra cambie nuestra vida, porque esa es la esperanza que el Evangelio nos da, la posibilidad de cambiar todo lo que está desordenado, o podemos seguir siendo gente que diga, la palabra de Dios es tan linda, tengo una Biblia con tapa dorada guardada en el armario de mi casa, me la regaló mi abuela, ahí la tengo en un lugar tan especial. Pero si la palabra no entra al corazón y lo transforma, ¿de qué sirve, no? Entonces, dice Jesús, estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, la semilla que cayó, ¿dónde falta? En buena tierra. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra
representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Fíjate que dice, estos son los que escuchan el mensaje, lo entienden y cambian su vida, porque también tenían su vida desordenada. O mejor dicho, también teníamos la vida desordenada. ¿Por qué remarco esto? Porque no está hablando de personas perfectas. No está hablando, la buena tierra o la semilla que cae en buena tierra no representa a personas que no tengan problemas ni pecados. Está hablando de personas como cualquier otra, pero a diferencia de las que escuchan y no cambian, estas sí se dejan alumbrar por la luz que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando uno se pone a la luz frente a un espejo, se puede ver tal cual está. Si hay arrugas, si hay pelos desordenados, si quedó una lechuga pegada en los dientes, si está mal abrochada la camisa, ¿no? Porque la luz lo pone de manifiesto todo. Y la palabra del Señor pone de manifiesto nuestra condición delante de Él. Entonces, la semilla que cayó en buena tierra representa gente que está dispuesta a escuchar, a atesorarla y a dejarse transformar por la palabra. Entonces, termina diciendo, estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. En definitiva, gente que produce fruto. Gente que produce fruto. El Señor cumplirá su propósito en mi vida. ¿Y en la tuya? Y vano este pasaje que leímos de la parábola del sembrador con algo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios que tiene cierta relación. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. Hace unas preguntas ahí Pablo para poner en claro algo que es obvio. Dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Los soldados que son convocados para un ejército, ¿se tienen que pagar sus propios gastos? No. Nosotros conocemos y tenemos como un amigo de la familia, a Tiago, es un jovencito de la edad de Valentín, que se fue a Israel porque él es descendiente de israelitas. El gobierno de Israel, que convoca a todos los israelitas que están dispersos por la tierra, y no solamente les da la posibilidad de un viaje para que conozcan su tierra o la tierra de sus antepasados, sino que en el caso de él, que fue a prepararse para el ejército, le pagó el viaje, le pagó la estadía, le paga el entrenamiento, o sea, todos sus gastos están pagos por el gobierno de Israel y aparte le dan un sueldo. Y ahora que ya terminó su entrenamiento y que está a cargo de parte de alguna función en el ejército, tiene un muy buen sueldo. ¿Sí? Lo pongo simplemente como una ilustración porque Pablo pregunta esto. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Ninguno. Pero va a preguntar también lo siguiente, y acá es donde quiero poner atención. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿Cuál sería la respuesta? Ninguno. O sea, si vos ponés en tu casa un árbol frutal, lo cuidás y lo limpiás, lo abonás, es con el objetivo o con el propósito, con el anhelo de que cuando produzca fruto, vos puedas deleitarte, vos puedas comerlos, ¿sí? Y si querés compartir con alguien, acá hay un servidor. Si querés compartir con alguien, lo podés hacer, pero
el que pone una planta o el que hace una huerta o el que tiene un campo y lo labra, lo trabaja, tiene como principal objetivo, como propósito, recibir el fruto de eso. ¿Está claro, no es cierto? Y hace una pregunta más, Pablo dice, ¿a qué pastor, acá habla de un pastor de ovejitas y de cabritas, a qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? A ninguno. Se supone que si alguien está dedicando tiempo, trabajo, cuidado para esos animalitos, tiene todo el derecho de disfrutar esa leche recién ordeñada. No sé a cuántos les gustará, pero en aquel entonces era muy común y era un gusto muy especial tomar esa leche recién ordeñada, ¿no? ¿Por qué leo esto? Porque de alguna manera esto nos ayuda a entender que el propósito de cualquiera que siembra, de cualquiera que invierte tiempo, de cualquiera que dedica de sus esfuerzos a trabajar el campo, a trabajar la tierra o a criar animales, lo hace con un objetivo y es de recibir el beneficio. En la célula de varones está Diego, y Diego tiene algunos animalitos que los cría con mucho cariño, y ya le hemos dicho que cuando quiera compartir la célula está dispuesta, ¿no es cierto, Esteban? Así es. Bueno, ¿por qué digo esto que parece obvio? Porque a veces nosotros, a la hora de llevar la vida al ámbito espiritual, pareciera que nos conformamos con el solo hecho de sembrar. Ah, qué lindo, sembré, ya está. ¿Vos te imaginás a un campesino, alguien que tiene 100 hectáreas? Hay gente que tiene mucho más, hay gente que tiene mucho menos. Una persona que tiene campo, 100 hectáreas, ¿será que se va a poner contento porque dice, ya está, ya lo sembré? Ahora, no importa lo que pase, total ya lo sembré. ¿Te imaginas que podrá pensar así un campesino? Ese campesino ha sacado cuentas y sabe perfectamente lo que le ha significado el costo de la semilla, el costo de los fertilizantes, de todos los líquidos justamente para combatir la maleza o combatir cualquier tipo de plaga que impida que se desarrolle esa cosecha. Sabe el costo que ha tenido en el combustible para sembrar y obviamente que como tiene bien presente todos esos costos, está esperando, como leíamos al abrir la reunión, el precioso fruto de la tierra. ¿Me explico, no es cierto? Nosotros por ahí no estamos tan acostumbrados al campo, salvo algunos a lo mejor, pero nosotros ¿qué hacemos? Nosotros vamos al mercado, vamos a la verdulería y ahí compramos y nos proveemos de fruta, de verdura, pero ¿de dónde salió? ¿De las figuritas? Daniel y Graciela le alquilaban parte de la chacra a unas personas de Bolivia que tenían una quinta espectacular. Y ellos sembraban, regaban, cuidaban, pero no para quedarse con eso como satisfacción. La satisfacción venía cuando la tierra producía y podían vender eso, porque de eso vivían. ¿Me explico? O sea, te lo llevo a nuestra realidad. Los que trabajamos por amor al arte, ¿no es cierto? Nos da lo mismo si nos pagan o si no nos pagan. ¿Te das cuenta? El que trabaja y tenemos que hacerlo bien como para el Señor, pero tenemos una expectativa, tenemos un objetivo, es poder recibir un rédito de eso, porque de ahí vamos a pagar nuestros gastos, nuestra vida y todo lo que nos hace falta. ¿Entienden, hermanos, qué es lo que estoy tratando de enfatizar?
Lo mismo el que hace una comida, no la hace simplemente para ponerla en la vidriera, la hace para que la familia se alimente, para que todos podamos nutrirnos. Es decir, el esfuerzo que hacemos en el estudio, en las inversiones que hacemos para trabajar, para una carrera, todo tiene un objetivo. Y está muy bien que así sea. Está muy bien, así tiene que ser. ¿No? Un gobierno que invierte dinero, y no es poco el dinero que invierten en preparar, en capacitar a sus soldados, a su ejército, en todo el armamento, en la vestimenta, todo eso no lo hacen porque, vamos a ayudarles a estos chicos que se quieren desarrollar físicamente. ¿Cuál es el objetivo de un gobierno que invierte en sus soldados? Dar seguridad, dar protección a la nación. ¿Se dan cuenta? Todo tiene un objetivo. Y cuando los padres invertimos en los hijos, tiempo, dedicación, dinero, paciencia, esfuerzo, ¿cuál es el anhelo de los padres para con los hijos? Acá hay padres y madres, así que pueden contestar. Todo lo mejor. Que crezcan, que aprendan a valerse por sí mismos, que puedan tener un estudio o aprender un oficio o una profesión, que se puedan desarrollar. Bueno, déjame decirte, todo esto que pongo como ejemplo es para que entendamos que Dios tiene la misma expectativa. Dios tiene el mismo propósito, el mismo objetivo en todo lo que Él invierte en nuestra vida. El sembrador salió a sembrar no porque no tenía otra cosa que hacer, no porque le sobraba semilla. El sembrador salió a sembrar con la expectativa de cosechar y de cosechar mucho fruto. Entonces, esa semilla que es el Evangelio, el mensaje de salvación, esa semilla que es la palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña, tiene como objetivo que en tu vida y en la mía produzca fruto. Pensé que iba a escuchar por lo menos algún amén. Y esto tiene que llevarnos a pensar, ¿qué fruto estoy produciendo? Porque Argentina se caracteriza por grandes extensiones de tierra y más de una vez las conclusiones en charlas de amigos es qué desperdicio, cuántos terrenos baldíos que se podrían hacer quinta. Y sí, qué lástima que la gente no sabe aprovechar. Y aprovechalo vos. Tenés el baldío al lado tuyo, sembra algo. Claro, todos vemos lo que los otros no hacen o hacen mal. Pero ¿y por qué no lo aprovechamos nosotros? Entonces, ¿qué está produciendo mi vida? Esta tierra que soy yo, donde la palabra de Dios está siendo sembrada, ¿qué está produciendo? Porque vieron, la lluvia llega y de pronto delata lo que había abajo de la tierra. O unos tremendos yuyos, o de pronto crece algo que produce fruto y produce beneficio para el que se ocupó previamente, ¿no es cierto? Y si produce hierba o si produce yuyo, será tiempo de ponernos a cavar, de agarrar la pala, de limpiar el terreno, de sacar algunas piedras y de poner alguna semilla de las que Dios nos da para que nuestra vida empiece a producir otra cosa. Hablando de la inversión de los padres sobre los hijos, fíjate lo que dice Proverbios 10:1. En la versión Dios habla hoy, dice: el hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. ¿Sabes por qué? Porque hay una inversión por parte de los padres y a veces hay un buen resultado y los padres de esa persona son los más felices.
Alguna alegría seguramente le habremos dado a nuestros padres, pero ¿cuántas veces les habremos dado algún sufrimiento? Porque invirtieron, dedicaron tiempo y vaya a saber qué pasó, ¿no? Ahora, vuelvo a la historia. En la parábola del sembrador que leímos al principio, hermanos, Jesús pone muy en claro que el objetivo o el propósito del sembrador es recibir fruto, y no poco, sino mucho fruto de la siembra que realizó, de la inversión de tiempo, del trabajo, de la semilla que invirtió en ese campo. Igual que el que trabaja espera su salario, y es bíblico. Jesús dijo, el obrero es digno de su salario. No es ser materialista esto que estoy planteando, es poder tener objetivos claros. Lo que hacemos tiene que dar un resultado. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas también debe dar resultado. El propósito que Dios quiere cumplir en mi vida y en la tuya tiene que manifestarse con frutos. A Dios no le da lo mismo que crezca algo o que no crezca nada en tu vida. Dios no es un campesino tonto, porque ni siquiera campesinos tontos hay. El que siembra, siembra para cosechar. Entonces Dios no es uno que va a decir, bueno, yo tiro la semillita y bueno, la reciban y sean bendecidos con la semillita. Lo que Dios da, lo que Dios otorga a nuestra vida, lo que Dios está haciendo es para que produzca fruto. Y si esa semilla produce fruto a 100 por uno, ¡wow! Bueno, no produjo a 100, produjo a 60. ¡Qué bueno! Todavía no produjo 60, produjo 30. Bueno, pero está produciendo. Está produciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso. A Dios no le da lo mismo que lo que pone en tu vida, dé o no dé nada. Te lo demuestro con la palabra. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Jesús dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Escuchá, de vuelta un ejemplo de la agricultura. Como el pámpano no puede ¿qué? Ayúdenme. El pámpano no puede ¿qué? El pámpano es la ramita conectada a la vid, a la planta de uva. Acá tenemos unos hermanos de San Juan que conocen de estas cosas, ¿no? Y qué lindo llegar ahí en la época de la cosecha, donde se ven esos viñedos espectaculares, todos prolijitos, de la misma altura, da ganas de meterse y probar, ¿no? Y uno ve el tronquito, que no es más grueso de lo que este micrófono, y las ramitas, los pámpanos, que aunque son tan finitas, están cargadas de uva. Pero Jesús dice así, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y sigue diciendo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, léelo conmigo, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y en el verso 8, un poquito más adelante, dice así, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, ¿le interesa o no le interesa a Dios el fruto? Claro que sí. Y le interesa que sea mucho fruto, que no tiene nada que ver con dinero, hermanos, como en algunas iglesias manijean con estos textos para sacarle a la gente hasta lo que no tiene. Nada que ver con dinero. Esto tiene que ver con vidas que sigan siendo transformadas.
tiene que ver con que tu carácter y el mío se parezcan cada vez más al de Cristo. Como te decía recién, la palabra, la semilla, llega a mi vida y me confronta con mis miedos o me confronta con mis rencores, con mi resentimiento, con mi bronca, con mi deseo de hacer justicia por mano propia, y de pronto tengo que aprender, como dijo Jesús y como hizo Jesús, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga con justicia. Y cuando estaba siendo escupido y maltratado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil. Pero de eso se trata, que nosotros aprendamos. Que en vez de creernos los mejores y los más importantes, podamos tomar el ejemplo de Jesús, que siendo el Señor y el Maestro, se arremangó, se ató la toalla, cargó la palangana y les lavó los pies a los discípulos. Y claramente les dijo, les estoy dando ejemplo para que lo que yo hago, ¿ustedes qué? Ustedes se lo enseñen a otro. No, ustedes lo hagan. Y esto, hermanos, es para todos los días. Sé que hay congregaciones que una vez al mes o cada tanto practican el lavamiento de pies. No tengo nada en contra de eso, pero digo, Jesús no apuntó a que hagamos un ritual de esto. Jesús apuntó a que en la práctica, todos los días, a mí me toca ayudarle a mi esposa, a mis hijos, y por supuesto, qué bueno cuando esto va y viene, ¿sí? Qué bueno cuando entendemos todos la práctica de ayudarnos, de servirnos y de despojarnos, a veces los varones que venimos con este chip machista de que, yo trabajo todo el día, entonces vengo y me siento en el sofá con 2 litros de jugo de alguna gaseosa ahí con el control remoto en la mano y que no me molesten. Claro, la mujer se estuvo limando las uñas, estuvo cuidando a los 3 chicos, llevándolos a la escuela, haciendo la comida, lavando la ropa y qué sé yo. Esto es tarea tuya. Alguno me va a odiar, después me tirarán, no sé. Pero también pasa al revés. O sea, el servicio, hermanos, es para todos los días en la casa, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Sí? Siempre suelo decir, la mayoría llegamos acá, y me incluyo, y ya está el aire prendido, las sillas puestas, las florcitas, todo acomodado. Alguien, o algunos, estuvieron un rato antes haciendo el trabajo para beneficio nuestro. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios por los que están acá ayudándonos con la alabanza. Alabar al Señor no depende de tener o no tener instrumentos, pero qué lindo que podamos tenerlos. Y aunque están estudiando y son bastante buenos, pero no lo hacen así simplemente porque les sale bien. Ensayan los sábados, ensayan los domingos, están preparándose. Qué bueno cuando hay gente preparada. El domingo a la noche a todos nos gusta venir y sentarnos a escuchar, pero hay algunos hermanos, algunas hermanas que se preparan en su casa y a la hora que todos nos sentamos a recibir la palabra, bajan a servir a nuestros hijos. No, yo no tengo hijos. Qué generoso lo tuyo. Que se arreglen los que tienen hijos. Hay alguien o hay algunos acá que se preparen y en la semana están estudiando la lección para los niños, preparando el material. Bendito sea el Señor por esas personas que se disponen a servir. Los días sábados hay actividad con niños, con jóvenes, con adolescentes. Y hay gente que ha entendido esto, el ejemplo de Jesús. Jesús no vino para ser servido, sino para servir.
¿Se dan cuenta? Entonces, el carácter de Cristo se tiene que manifestar en nuestra vida y ese es el fruto que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros. ¿Qué está brotando en tu parcela? ¿Qué está brotando en tu corazón? ¿Está produciendo fruto la palabra del Señor? Miren, dice la palabra en el versículo 19, en la parábola que leí. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Y me parece muy relevante que si Jesús pone como primera causa de que su palabra no produzca fruto a la obra del diablo, no la podemos pasar por alto. No podemos hacer la vista gorda, no podemos hacernos los desentendidos o creer que fue para otra época. El diablo actuaba solamente en la época de Jesús, ahora no. ¿Así será? Claro que no. Por eso la palabra nos exhorta, miren, tengan cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús acá deja en claro que uno de los motivos por los que la palabra no produce fruto es porque el diablo se encarga de distraernos. En la versión Reina Valera dice, viene el maligno y la quita o la arrebata. Y la palabra en griego es harpazo, de donde viene nuestra palabra zarpazo. El diablo la arrebata. Y acá dice, el diablo viene y hace que la olviden. Pero no en un sentido de que, ay, no me acuerdo más de lo que escuché anoche en la iglesia. No. Porque en realidad la memoria sigue funcionando, salvo que tuviera alguien un problema de amnesia. Pero ¿saben qué me ha pasado muy seguido? Me encuentro con gente que ha venido acá o que sé que ha ido a otra iglesia, o aún cuando voy a Villa de Rosario, gente que conozco de allá, que estuvo en la iglesia y ahora no está más. Y de pronto nos ponemos a hablar y uno trata siempre de alentar a las personas, lo habrás hecho vos también, de alentar a la gente a volver al Señor. Y cuando sale el tema de volver al Señor, ninguna persona me dice, ay, no me acuerdo de eso. No, al contrario. Las personas recuerdan muy bien lo que han aprendido en la iglesia, lo que el Señor dice en su palabra. Lo que ha sucedido es que el enemigo, el diablo, ha logrado meter alguna otra cosa que ocupe el primer lugar, alguna otra cosa que se vuelve tan urgente que queda postergada la fe, que queda postergado el congregarse, que queda postergado el servicio o el rendirle nuestra vida al Señor. Y de esa manera el diablo logra que mucha gente que recibe la palabra después se la olvide. Así como la semillita que cayó en el camino duro, reseco, y es comida fácil para cualquier pajarito. Hasta los más lentos vienen y se la comen. Por eso te pregunto, y yo me lo pregunto para mí, ¿qué está produciendo tu vida, mi vida? Miren, dice Pablo escribiéndole a los Corintios, segunda carta, capítulo 11, versículo 3, lenguaje actual, dice, fíjense las palabras de Pablo el apóstol, tengo miedo. Fíjense de qué tenía miedo Pablo. Tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. Se casó con Adán. No era eso. Tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada
por la astuta serpiente. ¿Había recibido palabra de Dios Eva o no? Claro que sí, había recibido instrucción muy clara, Adán y Eva. Pero apareció la serpiente astuta y empezó a jugar con mentiras y verdades y logró cambiarle la cabeza, cambiarle la manera de pensar. Cuando llega al punto donde Eva dice, podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de ese, porque el día que comamos de ese árbol, Dios nos ha dicho que vamos a morir. Y ahí es donde el astuto Satanás le dice a Eva, no van a morir, es mentira. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Él, y van a ser abiertos sus ojos y van a conocer el bien y el mal. Y esto a Eva le pareció muy sabroso. Y vio el fruto del árbol que era bueno para comer, así que tiró la mano, cortó, comió, le dio a su marido. Ustedes saben cómo es la historia. A lo que voy, hermanos, Pablo tenía miedo de que creyentes de una iglesia cristiana fueran engañados por la serpiente astuta. Y yo creo que es un temor sano que debemos tener los padres respecto de los hijos. Es un temor sano que tenemos los pastores, hermanos, de nuestra propia vida y de la iglesia. Porque estas cosas han seguido ocurriendo lamentablemente a causa de nuestra distracción, a causa de nuestra vulnerabilidad, a causa de creernos demasiado fuertes, demasiado sabios, demasiado inteligentes, a causa de creernos muy espirituales y nos sentimos tan seguros. Y esa es la antesala a la caída, es el trampolín a ir cuesta abajo. Porque antes de la caída es la exaltación de espíritu, dice la palabra. Entonces, cuando alguien se cree muy inteligente, a mí esto no me va a pasar nunca. Yo involucrarme con cuestiones de desorden económico, yo involucrarme en adulterio, en fornicación, yo jamás. El que diga estar firme, mire que no caiga. Entonces necesitamos darle lugar a la palabra, hermanos, porque miren, de pronto, de tantas maneras el enemigo nos engaña. Hoy hay una onda o una enseñanza o una corriente social que está buena, de cuidar el cuerpo, de cuidar la salud, de hacer ejercicio. A mí me gusta, yo salgo a caminar, me gusta hacer ejercicio y está muy bien que nos cuidemos. Pero el enemigo sabe cómo a las personas que les gusta el ejercicio y el cuidado físico, sabe cómo llevarlas a tal punto de que pongan eso por encima de cualquier otra cosa. Entonces empezamos a no tener más tiempo, empezamos a postergar, el devocional, la lectura de la palabra, a postergar la oración o la congregación, porque es tan importante el cuidado del cuerpo y de la salud que de pronto van relegándose, van olvidándose otras cosas. Fíjate lo que le dice, si lo encuentro. Acá está, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 8, el entrenamiento físico es bueno, o sea, estamos todos de acuerdo, hacer ejercicio es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios de esta vida y en la vida que viene. Entonces, a veces hasta con cosas buenas el enemigo puede enredarnos para que nos olvidemos en un sentido de postergar lo que no debiéramos postergar y negociar jamás. Hermanos, si somos del Señor, hay cosas que son innegociables. Nuestra vida devocional, nuestra búsqueda del Señor, nuestro tiempo de parar la oreja, de parar las antenas, de escucharle al Señor, de estar juntos. Eso no se puede negociar si realmente decimos creer en el Señor. ¿La familia es importante? Por supuesto que sí.
Y Dios habla muchísimo, y la palabra habla muchísimo de la importancia del matrimonio, de la fidelidad en el matrimonio, y de cuidar a nuestros hijos, y de ser ejemplo, y de proveer para los de nuestra casa. Pero algunos, a los que el diablo no los puede frenar, los empuja y los hace pasarse de rosca. Entonces están tan metidos en el cuidado de la familia, en el cuidado del matrimonio, en el cuidado de los hijos, de darles esto, de darles aquello, que no les falte nada, que hace que se postergue la búsqueda del Señor, que hace que se postergue la oración, el tiempo con Él. ¿Y de qué sirve que podamos tener una linda familia si el Señor pasa a ocupar un segundo o tercer plano, o si no ocupa el lugar que debe ocupar? ¿Cuánto dura un matrimonio si no tiene al Señor en el centro y como vínculo? Si con el Señor nos cuesta, ¿sí o no? ¿O me pasa a mí nada más? Nos cuesta la paciencia, nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Enseguida tenemos ahí al juez que quiere hacer propia justicia y que quiere establecer sus propios criterios. Si con el Señor aún así nos cuesta, ¿cuánto más sin el Señor? Entonces, hermanos, el labrador salió a sembrar con el objetivo claro de recibir salario, de recibir el fruto, de cosechar una abundante cosecha para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, si realmente estamos alineados a que Dios produzca su propósito, a que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, esta palabra tiene que producir algo. A lo mejor no será de un día para otro, no vamos a empezar a producir 100, a lo mejor producimos 20, 30. Acordate que Jesús dijo que todo aquel que da fruto, todo pámpano que da fruto, ¿qué hace el Padre? Lo limpia, lo poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. Y a lo mejor al año que viene producimos un poco más. Y en la medida que vamos aprendiendo y creciendo y permaneciendo, porque eso es fundamental, permanecer, vamos a ir dando más fruto. Eso es inevitable. Así como también es inevitable, todo pámpano que no está unido a la vid no va a producir fruto. Entonces, hermanos queridos, todo esto tiene que ver con nuestra permanencia, tiene que ver con nuestra paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta fin de año? Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y miren, si les sirve de ejemplo al agricultor, cómo espera pacientemente la lluvia temprana, la tardía, y espera expectante a que la tierra dé una abundante cosecha. El Señor está esperando que nuestras vidas produzcan algo más. Y quiero cerrar, y les voy a invitar a los chicos de la alabanza que vengan y me ayuden, después vamos a compartir la cena. Pero quiero llevarte a pensar y a tomar decisiones si el Señor te está hablando. ¿En qué área, en qué aspecto el enemigo se ha estado comiendo la semilla que Dios ha puesto en tu corazón? Porque por muchas razones nos olvidamos, por muchas razones postergamos, por muchas razones esquivamos al propósito, al culto, cuando no le tenemos la determinación firme. El que no quiere ir al médico, aunque sabe que tiene que ir, se olvida del turno, pierde el papelito, ¿vieron? El que no quiere empezar la dieta se olvida de pesarse. Ya fue al nutricionista y le dijo, te tenés que pesar.
Ay, me olvidé de pesar. Y claro, te comiste 2 choripanes antes que te la pesar. A veces esquivamos al gusto y nos olvidamos al propósito de ciertas cosas. O no le queremos hacer frente a ciertas cosas. Hay temas, abrimos la Biblia, ¿no? Hacemos bibliomancia, abrimos la Biblia, si hay alguna promesa, alguna palabra linda, la leemos, la anotamos, la subrayamos. Pero que no venga a querer tocarme algún aspecto que no me gusta, la honestidad, la fidelidad en el matrimonio, la pureza y la santidad de los ojos, de los oídos, o de cómo manejo mi lengua, porque eso, esto es del diablo. Hermanos, cada uno sabe, y lo que no sabemos el Señor nos lo muestra. Y qué bueno que sea así. Yo prefiero que el Señor me muestre a que venga alguno a decirme, pero a veces el Señor tiene que mandar gente. Mis papás han sido muchas veces gente que me ha confrontado, mi esposa ni hablar, mis hijos también, hermanos de la congregación. Y a veces toca eso y hay que agachar la cabeza. Pero digo, es mejor que venga el Señor, porque el Señor viene y es mucho más dócil y es menos agresivo que tener que escuchar a alguien que te siente y te diga, escúchame, ¿qué pasa con esta área de tu vida? Entonces, si el Señor nos está hablando, no nos hagamos los sordos. Y digámosle con más humildad, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Señor, transfórmame. O como decía David, ¿quién podrá entender sus propios errores o sus propios pecados? Señor, líbrame de mis pecados ocultos, de esos que no entiendo. Porque vemos con claridad, como al mediodía, los errores de los otros, pero nos cuesta ver nuestros propios errores. Expongámonos a la palabra. Pero eso no se hace durmiendo con esto abajo de la almohada. Eso se hace leyéndola, meditándola. Y una vez que la leemos, la meditamos, la llevamos a la práctica y la recordamos. Sí, no, yo eso ya lo sé, ya lo aprendí, de tal manera amó Dios al mundo que Dios su Hijo unigénito, y sabemos de memoria un montón de versículos. Pero lo que sabemos de la palabra, lo estamos aplicando. Porque si no somos oidores olvidadizos. Y nos vemos ante un espejo y después nos vamos y nos olvidamos de lo que Dios nos mostró. El Señor nos está hablando porque nos ama y porque quiere forjar en nuestra vida lo mejor que puede dar nuestra vida, el carácter de Cristo. ¿Te imaginas una familia? ¿Te imaginas un matrimonio? ¿Te imaginas lo que significa ejercer un rol de papá, de mamá, con más carácter y más presencia, más paciencia de Cristo? ¿Te imaginas lo que sería tu familia, tu relación con tus amigos? Si más y más de Cristo hay en tu vida, si tu manera de hablar es más como la de Él, si tu honestidad, tu determinación a hablar la verdad, a morderte la lengua en vez de andar chusmeando, en vez de andar criticando, si más de Cristo hay en nuestras vidas, ¿te imaginas lo que va a pasar con tu economía? Si fielmente le damos al Señor lo que es del Señor, si fielmente pagamos al que respeto, al que honra, al que impuesto, pero nosotros somos tan vivos que celebramos el no pagar, como si el Señor aplaudiera eso. ¿Te imaginas lo que sería tu vida si podés manifestar más respeto a tus papás, más honra a tus papás, aunque no estés de acuerdo con ellos, aunque se equivoquen? Pero si podemos honrar a nuestros padres,
honra, porque dice Jesús, ese es el primer mandamiento. Promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida. Entonces cada uno sabe, y el Señor me está hablando a mí también. Entonces yo te animo a que podamos exponernos. No hagamos la de Adán y Eva, que se escondieron y se taparon. ¿Con qué nos vamos a esconder delante del Señor? ¿A dónde nos podemos meter que Dios no nos vea? Permítanme la expresión, ¿cómo le metemos el perro al Señor? ¿Cómo le hacemos pasar gatos por liebre al Señor? Entonces lo mejor que podemos decir, Señor, acá estoy. Acá tengo una nube, Señor. Acá tengo la lechuga en el diente, Señor. Acá tengo esto que... Ayúdame, Señor, poner un nombre. Cada uno sabe, hermano. Entrégueselo al Señor. Y si tenés con quién hablarlo ahí en tu matrimonio o con algún hermano de confianza, hablarlo también, te va a ayudar. Es mejor ser vulnerables. ¿Sí? Pablo entendió que mientras más reconocía su debilidad, mejor era. Más se mostraba el poder de Dios. Oramos, hermanos. Señor, muchas gracias porque no hay nada que te asuste ni que te horrorice de nuestras vidas. No hay nada que no sepas de nuestras vidas. No hay nada que te dé asco en nuestra vida. En todo caso, Señor, hay cosas que te entristecen como Padre, pero Señor, vos tenés la autoridad, el poder y la voluntad de ayudarnos a cambiar. Porque si cuando éramos aún pecadores, enviaste a Cristo a morir por nosotros, ¿cuánto más ahora que estamos queriendo seguir tus pasos, Señor? ¿Cuánto más ahora nos vas a ayudar? ¿Cuánto más ahora, Señor, nos vas a enseñar, nos vas a cuidar, nos vas a fortalecer, Señor? En el nombre de Jesús, te ruego que ministres mi vida y la vida de mis hermanos, Señor, y que la iglesia pueda seguir creciendo, Señor, y que pueda ser este un ámbito donde mires con alegría, Señor, como el chacarero, como el campesino, como el agricultor que empieza a celebrar cuando ve que el campo está produciendo, que está creciendo, que las espigas se están llenando de trigo. Señor, que así vos puedas alegrarte en la iglesia, Señor. Sin duda vos vas a seguir sacando maleza, vas a seguir, Señor, limpiando la tierra y sembrando buenas semillas, pero que puedas encontrar en la iglesia un ámbito donde tus hijos produzcamos buen fruto, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. De manera que realmente, Señor, cumplas tus propósitos en nuestras vidas. Señor, nos exponemos. Queremos decidir cada día buscarte, cada día, Señor, encomendarnos a vos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Señor, hay cosas que a veces nos cuestan tanto entenderlas. Hay experiencias de vida que han sido duras, pero Señor, vos sos poderoso y estás por encima de todo eso. Si alguno está con algún conflicto, con algún recuerdo duro, difícil, si alguno ha pasado algo y necesita de tu mano extraordinaria, sea tu mano sanando, sea tu mano restaurando, vendando los quebrantos, sea tu voz dulce y tierna, tu voz amorosa confirmando tu amor. Por encima de los desprecios, por encima de las burlas, de las risas, por encima de las palabras groseras que alguien haya recibido, sea tu palabra de amor, confirmándole que le amas. En el nombre de Jesús, amén.